Muy buenas tardes y bienvenidos a la Escuela Diocesana de Oración. Hoy ya su edición número 127. Aprender a orar orando con los grandes maestros de oración, testigos de la misericordia. Veremos hoy con don Francisco, nuestro arzobispo, a Pedro Poveda Castroverde, nacido en Linares en 1874 y termina su vida en Madrid en el año 1936, sacerdote español. Después de realizar sus estudios primarios en su ciudad natal, siguió los de bachillerato en Jaén y en Baeza. Empujado por las necesidades económicas, se trasladó a Guadix, Granada, donde siguió la carrera eclesiástica hasta ser ordenado sacerdote en el año 1897. En esa ciudad ejerció sus primeros años de sacerdocio. Se encarnó en la dura realidad de los obreros que vivían en cuevas y alquiló una de estas para instalar allí su residencia entre los más pobres. Pronto su acción evangelizadora dio excelentes resultados, pero su obra quedó truncada al trasladarse Pedro Poveda a Covadonga. Allí, entre los años 1906 a 1911, ahondó en la reflexión y el estudio del proceso de secularización que comenzaba a darse en la sociedad española. Se sentía absorbido por la preocupación de la pedagogía, pues se convenció de que lo más urgente en aquella sociedad era la educación de la base cristiana. Desde el primer momento acariciaba un gran proyecto de aunar todos los esfuerzos educativos desplegados por los católicos en lo que él llamaba Institución Católica de Enseñanza, como dejó plasmado en 4 opúsculos de la época: ensayo de proyectos pedagógicos para la fundación de una institución católica de enseñanza, alrededor de un proyecto, diario de una fundación y simulacro pedagógico. Con el ánimo de poner en marcha este proyecto se abrieron en 1911 las 2 primeras academias, una en Gijón para varones y otra en Oviedo para mujeres. Fue precisamente en el campo femenino donde mejor iba a materializar su idea. Tras la Academia Femenina Santa Teresa de Oviedo, vendría el año siguiente la de Linares. En 1913 el padre Poveda se traslada en calidad de canónigo a Jaén. Por aquellos días se estaba preparando el proyecto gubernamental de dotar a todas las capitales de provincia de una escuela normal. Esta fue la oportunidad que aprovechó don Pedro para promover en el interior de la Iglesia la idea de fundar residencias junto a las normales para acoger a las alumnas y preparar cristianamente a las futuras profesionales de las escuelas. Fue así como, junto a la Normal de Jaén, fundó en el 1913 la Academia de Santa Teresa. En la dirección de esta escuela normal encontraría a la mujer que se convertiría en cofundadora de la institución, María Josefa Segovia Morón. En 1916 existían ya en el ámbito nacional 7 academias, aunque sin ningún vínculo entre sí. Don Pedro creyó, llegado el momento, de darle un sustento legal y jerárquico a su proyecto de cristianizar la cultura desde los seglares. Esto ocurrió con la aprobación eclesial del obispo de Jaén, Monseñor Plácido Ángel Rey Lemos, con la cual la institución teresiana quedaba constituida de derecho diocesano. En lo eclesiástico se convertía en pía unión y en lo civil aparecía como fundación benéfico-docente, aprobada ya el 30 de mayo de 1918. La aprobación del Papa Pío XI llegó desde Roma el 11 de enero de 1924 con el nombre de Pía Unión de Hijas de Santa Teresa. En 1919, el padre Poveda fue llamado a Madrid para ejercer de capellán real. Este cargo fue providencial, pues la presencia del fundador en Madrid le brindó la oportunidad de realizar un intenso trabajo a nivel universitario, no solo entre las estudiantes, sino también entre las profesoras y profesionales. Instituyó entonces la Liga Femenina de Orientación y Cultura, que reunía a mujeres profesionales de serio compromiso cristiano, las cuales, junto las cooperadoras de la institución teresiana, eran el fermento para la cristianización de ambientes culturales de la sociedad moderna. El influjo evangelizador de San Pedro Poveda alcanzaba también a organizaciones de maestros y de padres de familia. Por eso, cuando el 18 de julio del 36 arreció la persecución republicana contra la Iglesia Católica,
Don Pedro Poveda fue buscado expresamente para ser asesinado 10 días después, en la madrugada del día 28. Para esta fecha, el número de centros de la institución teresiana ascendía ya a 38, repartidos por España, Italia, Chile, Argentina y Uruguay. Fundador y mártir. Fue beatificado el 10 de octubre de 1993 y canonizado una década después, el 4 de mayo de 2003, por el Papa San Juan Pablo II. Entre los escritos de San Pedro Poveda destacan, además de los mencionados, En provecho del alma, Plan de vida, Para los niños, La voz del amado, Visita a la Santina, Consejos a las profesoras de las primeras academias y otros. Después de su muerte, sus obras fueron recogidas en varios volúmenes. Sus escritos pedagógicos han sido publicados con el título de Itinerario pedagógico. Escuchamos la catequesis de nuestro arzobispo. La figura de San Pedro Poveda, como nos acaban de decir, es una figura realmente impresionante, de los más grandes sacerdotes. Estamos en el año terminando ya este curso dedicado a los sacerdotes en nuestra archidiócesis de Toledo y nos encontramos con esta figura de un sacerdote santo, fundador, funda las teresianas, pero luego es un hombre verdaderamente apostólico, social. ¿Cómo oraba este hombre? Que comienza su trayectoria como pastor en Guadix, en las famosas cuevas de Guadix, con los gitanos y con la gente, con mucha gente humilde, y que luego él, después de allá, pues tiene que al final termina en la Santina, a los pies en Asturias, en ese lugar tan hermosísimo, y vive una profunda vida y experiencia del Señor. Entusiasmado con la pedagogía en aquellos momentos y cómo transmitir la fe desde la pedagogía, desde la enseñanza, funda esta institución teresiana y que pone bajo Santa Teresa de Jesús. Por eso también son conocidas como las teresianas del Padre Poveda. ¿Qué nos sugiere a nosotros en su oración? Porque este es el objetivo, ¿no? Aprender a orar orando. Esta es nuestra escuela diocesana de oración. Mira, yo me atrevo con esta figura colosal de San Pedro Poveda, con estas mujeres impresionantes que tiene y que tuvo en torno a él y que hizo esa gran labor, con tantas y tantas personas que siguieron y que siguen a este gran hombre, a este gran sacerdote mártir. Yo me atrevo a decir como tres grandes sugerencias de la oración de San Pedro Poveda. Primero, y voy a empezar por aquí, una oración desde la vida. Podéis decir, bueno, toda oración se hace desde la vida, sí, pero fijaros que si algo caracteriza la oración de San Pedro Poveda en aquellos momentos, fijaros, estamos viviendo un momento histórico complicadísimo, la República, después la persecución religiosa y por último le matan, ¿no? Y le matan por ser sacerdote, sencillamente. Pero entonces es un hombre que ora desde la vida. Cuando estaba allí en aquellas cuevas, en Guadix, en los lugares más humildes, iba a trabajar, ora desde la vida, desde la pobreza de aquellos con los cuales comparte catequesis y comparte tantas y tantas realidades, y que nunca jamás se echó atrás ante el mundo del sufrimiento y del dolor. Cuando es perseguido por querer plantear una forma de enseñanza y de educación con los valores cristianos, por supuesto, y desde el Evangelio, y saben que es perseguido y que pues ora desde la vida. En aquellos momentos históricos él ve aquellas dificultades como unos retos, como tenemos que verlo nosotros, retos en los cuales él tenía que dar solución desde el Evangelio y desde su profunda vida de oración. Por tanto, San Pedro Poveda es un hombre que ora desde la vida. Todos recordamos aquel libro famoso clásico de Boillon, Orar para vivir. Pues podríamos decir que este hombre ora para vivir y vive orando. Ora para vivir y vive orando. Pero sin nunca dejar de descubrir algo que yo creo que es propio del hombre de Dios y del místico, que es donde tienes que estar, allí floreces. Y donde floreces es
Porque tienes una profunda relación con Jesucristo en la oración, ¿no? Yo me he acercado muchas veces a sus escritos, incluso a sus escritos pedagógicos. Detrás de él está también todo aquello deseo que tenía él de enseñar a orar, muy en la línea también de Santa Teresa de Jesús. De eso fruto de todo esto es todo lo que va a dar lugar luego a que sus hijas, las teresianas de Póveda, pues tienen incluso editoriales dedicadas a la oración, a enseñar a orar, a vivir para la oración, en la línea de Teresa de Jesús. Por tanto, yo creo que esto sería la primera clave. Y así tendríamos que orar todos nosotros, ¿no? Orar desde la vida, orar para vivir. No podemos orar desde lo virtual, por ejemplo. No podemos orar desde lo que a mí se me ocurra. No podemos orar soñando, porque los sueños, como decía el poeta, sueños son, sino tengo que orar desde la vida. Y yo pondría como estos escenarios teológicos desde los cuales ora San Pedro Poveda. Ora en un contexto ya casi de guerra civil y de persecución religiosa. Ora en los pobres y humildes de Guadix. Ora en un momento en que quiere extender una pedagogía que en aquellos momentos era incluso muy novedosa, pero desde el Evangelio y desde una antropología cristiana. Ora desde allí, ora incluso como fundador, descubriendo la importancia que tenía el papel de la mujer en aquellos momentos. Y de hecho, él no funda probablemente ninguna otra institución, por ejemplo, masculina, podía haberlo hecho. Sin embargo, funda esta institución teresiana que en aquellos momentos era muy novedosa porque vivía desde las estructuras del mundo, desde el corazón del mundo, desde lo más profundo del mundo, y lo vivía con los sentimientos del corazón del Señor. Esta sería lo primero que yo diría de Pedro Poveda. Segundo, el Pedro Poveda místico en la Santina. Llega allí a la Santina, llega a la patrona de Asturias, ¿no? Llega allí pues como un hombre probablemente calumniado, probablemente incomprendido, casi con toda seguridad envidiado. Llega allí y ¿qué hace este hombre? Pues no tiene más que un camino, y es el camino de meterse en el amor de Dios para no vivir nunca con ninguna amargura. Él se puede decir que en su corazón orante, contemplativo delante de la Santina, en sus miles y miles de ratos de oración, lo que hace es digerir el sufrimiento porque lo vive en la paz del amor de Dios. Y cuando uno digiere el sufrimiento en la paz del amor de Dios, pues él sabe ir colocando sus cosas y sus lugares. Por tanto, la oración de San Pedro Poveda es una oración mariana, que tiene unas características como el carisma mariano en la Iglesia. El carisma de Petrino, que es el carisma de la jerarquía en la Iglesia de Pedro, ¿no? Jerarquía el carisma pues también del gobierno, el carisma también, por supuesto, de lo que hace del servicio desde la autoridad, que todo eso es necesario. Pero luego está el carisma mariano que tiene María, que es el carisma de la santidad también, de la acogida, de la ternura, de la capacidad de sacrificio. Pues eso es un poco lo que vive allí preciosamente San Pedro Poveda. Él tiene una frase que a mí me encanta, aunque se le dice que es de otros muchos santos, que era en su pedagogía, decía, a veces hay que entrar con las suyas y salirnos con la nuestra, decía él, muy graciosamente. A los padres, a los pedagogos, a los párrocos, a los catequistas. A veces hay que entrar con los suyas, con los niños, y salirnos con la nuestra, ¿no? Era muy propio de San Pedro Poveda. Entonces, en su pedagogía y en toda su vida era una oración mariana. Mirad, la oración mariana que vive Pedro Poveda tiene como 3 palabras claves de María. Primero, hágase. Es la oración de María. Él, en aquel momento que vive, en aquellos conflictos, en lo que le enredan, en las dificultades que él tiene, para acá, para allá, él deja su Guadix del alma, marcha para allá, en la obediencia a la fe como María,
obediente de la fe, se entrega a la oración allá en aquel lugar donde se ora, porque realmente casi podemos decir solo y a solas, pues un lugar bellísimo de oración, de tranquilidad y de paz. Él dedica tiempo a saborear y a digerir aquello que le costaba. Una oración de hágase, una oración de saber estar junto a la cruz y permanecer junto a la cruz. Un estar ahí permaneciendo junto a la cruz. Junto a la cruz de Jesús estaba María, estaba su madre. Pues él permanece junto a la cruz de la incomprensión, del dolor, de las dificultades. Y él no se echa atrás, no se arredra, no dice, vale, tiro la toalla y ya está, esto no hay quien lo pare. Pues no, él está ahí, permanece junto a la cruz. Qué maravilla cuando un hombre de oración sabe permanecer en la oración. Permaneced en mi amor. Pues esa es la segunda clave. La primera es hágase como María. La segunda, estar como María junto a la cruz. La Virgen junto a la cruz no dice ninguna palabra. Junto a la cruz María es la Virgen de la obediencia y del silencio. María calla, pero María no vive derrumbada, aunque vive dolorida, y se abre, como hace Pedro Poveda, a la acción de Dios. La oración mariana siempre tiene la característica de la ternura, de la santidad, de la aceptación, del llanto, pero también, sobre todo, fundamentalmente, de la acogida de ese dolor que a veces no comprendemos, ¿no? Lo mismo que María en Caná llega como madre y Jesús allí la hace discípula, porque va a recorrer el camino con Jesús de discipulado, o parecido le pasa a Pedro Poveda, que también como padre llega un momento en que se hace discípulo y seguidor de Jesús gracias a su oración, y cuando llega junto a la cruz, llega como discípulo también Pedro Poveda, y como María llega también como discípula, y otra vez el Señor hace a María madre de todos los hombres. Es tu hijo, es tu madre. Y a Pedro Poveda, desde ese recorrido de sufrimiento y de dolor, vuelve a hacerle padre también, pero padre de una humanidad y padre también de aquellas mujeres valientes, generosas, abiertas, con una vivencia de fe creativas como son las teresianas. Ahí lo vive en esa clave orante, preciosa por otra parte, porque es una clave de oración en la cual podríamos decir que Pedro Poveda lo que hace es vivir con los sentimientos del corazón mariano, de su oración, una oración mariana que es una oración profundamente de calado auténtico, de calado de santidad, de calado de entrega. Y la otra palabra es que María mira el corazón traspasado de Jesús. Es la Virgen también de los ojos abiertos, del asombro ante un corazón que se abre ante el dolor y ante el pecado y el sufrimiento del mundo. Y eso va a hacer en la Santina, allí, en aquel santuario de la Virgen, la Santina, como la Virgen de Covadonga. Allí va a estar mucho tiempo, muchas horas de oración, muchos ratos contemplando también a Jesús en el sagrario y en la oración, como tanto enseñaba a los niños y enseñaba a los demás a orar. Por tanto, su oración también está tejida de esos ratos de contemplación asombrosa mirando el costado traspasado de Jesús. Y lo mira porque sabe que en ese corazón traspasado de Jesús va a encontrar plenamente el gozo y la alegría del Evangelio. Ha contemplado ese corazón traspasado de Jesús, pero lo vive desde el silencio, allí en Covadonga, a los pies de la Santina, contemplando el sagrario. 3 claves marianas de la oración de Pedro Poveda, teniendo la vida como contexto en un momento en que estalla después de la República una guerra tremenda, una guerra impresionante, una guerra realmente fratida entre hermanos y una guerra con una fuertísima persecución religiosa, donde los primeros que van a caer son los sacerdotes y de los primeros que cae es él, San Pedro Poveda. Y tercero, y termino, ¿cómo era la oración de Pedro Poveda, de San Pedro Poveda? La oración de un mártir, tan sencillo. Es decir, él ya viendo aquella situación y viendo que se ponía la cosa mal, yo he rezado muchas veces allí en los Negrales, donde está enterrado, donde está su cuerpo, encontraron después su cadáver allí,
después de haberlo asesinado, haberle pegado un tiro allí en el corazón. Yo he rezado muchas veces allí en los Negrales, delante de su tumba, he hecho ejercicios muchas veces allá, y siempre he meditado cómo era la oración, sobre todo de Pedro Poveda, en aquellos momentos donde la solución no está en él, donde ve que muchas dificultades y problemas se les va de la mano, cuando ve que realmente el sufrimiento es atroz, cuando ve que realmente no le quedan fuerzas más que de aceptación, ¿cómo se convierte su oración? ¿Qué significa oración de un mártir? ¿Cómo se prepara uno para el martirio? Porque el martirio te toca o no te toca, tú tienes que aceptar esa voluntad de Dios. Hay muchas formas de martirio, ¿no? Está el martirio de sangre, que es el que vive totalmente Pedro Poveda, San Pedro Poveda. Está el martirio blanco, que podríamos decir que vive, por ejemplo, Teresita del Niño Jesús. Una oración de un martirio blanco, porque Teresita no muere, no derrama su sangre, pero tiene mucho sufrimiento de alfilerazos que da la vida, como dice ella, ¿no? De tantos sufrimientos como da la vida, de tantos problemas como tiene la vida. Y eso ella le lleva a vivir esos alfilerazos. Y luego está el martirio verde, que también algunos autores hablan, ¿no? Que son los mártires de esperanza. Los mártires de esperanza que se enseña aquí, como estamos todos nosotros haciendo nuestra oración, nuestra adoración perpetua, ¿no? Es una oración en la cual cada uno de los que estamos aquí en nuestro turno, pues descubrimos este martirio de esperanza, y que también la oración nos va preparando a ese martirio de esperanza, porque es aún en medio del dolor, del sufrimiento, de los problemas, saber tener esperanza cierta de que el amor de Dios no defrauda, porque ha sido derramado en nuestros corazones. Todos estos, probablemente estos martirios, los vive también, en cierta manera, sintetizado en el último San Pedro Poveda. Probablemente al principio él vive un martirio de los alfilerazos, problemas, sufrimientos, dificultades que tiene la vida, y que en su oración él trata de digerir como pueda. Después, cuando va pasando el tiempo y va viendo las dificultades y cómo se van complicando las cosas, y en un momento ya en el cual apunta una guerra civil, una guerra entre hermanos, ¿no? Cuando ve esa característica, ¿no? Y vive toda esa realidad, pues yo creo que ahí entonces hay algo que es tremendo, ¿no? Y que aparece también, y es el martirio de la esperanza. Él, cuando va obedeciendo a la fe desde Guadix hacia la Santina, cuando él pone su vida en manos del Señor y de la Iglesia, cuando no le importa nada sufrir con tal de cumplir la voluntad de Dios, se está preparando a través de ese martirio verde al martirio de una oración que le lleva, esa oración le lleva a un martirio total y absoluto, el martirio, podríamos decir, ya de derramar hasta la última gota de su sangre. Pedro Poveda no tiene más voluntad que cumplir la voluntad de Dios. Como es una espiritualidad profundamente mariana y desde la vida, él ora viviendo siempre con los sentimientos del corazón del Señor. Y cuando al final pues le van a buscar a por él sabe que van a por él, sabe que lo van a matar, pues muere pues como mueren todos los mártires cristianos, perdonando, proclamando su fe en Jesucristo, su amor a la Iglesia, y sobre todo pues con ese deseo fundamental de que su sangre también sirva para incluso aquellos que le provocan el martirio y la muerte. En el fondo, fijaros que la vida de San Pedro Poveda, sacerdote, místico, fundador, carisma mariano, que tiene también las connotaciones del carisma petrino, en cuanto también como sacerdote participa de esa cierta corresponsabilidad en la Iglesia, ¿no? Al servicio del obispo, ¿no? Pues todo eso lo vive Pedro Poveda en un contexto en el cual no era fácil vivirlo en aquellos momentos. Las cosas se le ponían difícil. Había momentos en los cuales uno se le iba de las manos. Y como siempre, es curioso cómo muchos de estos místicos, de estos santos, en estos momentos dificultades de crisis personales o sociales, acuden a estos lugares de santuario que son como hogar de la misericordia del Señor.
son como casa de la sanación, son como lugares donde uno vuelve otra vez a encontrar la esperanza y vuelve uno como a alentarse en el seguimiento de Jesús. Y eso es un poco lo que yo veo que le pasa a San Pedro Poveda, ¿no? Va allí a la casa de la Madre, alienta en la casa de la Madre momentos de oración, contempla el sagrario, contempla la Santina en aquellas grutas preciosas, en aquellos valles inmensos, en aquellos montes que es para vivir en ese asombro que viven los salmistas y que viven todos los contemplativos. Señor Dios nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra, ¿no? Esto que estamos nosotros aprendiendo en nuestra escuela diocesana de oración, que también todos los aspectos que nos enseñen a orar nos ayudan en la oración. Y Pedro Poveda tenía también esa forma de orar que es profundamente bíblica, evangélica, desde la sencillez del Evangelio, que es profundamente contemplativa de la naturaleza, que es profundamente contemplativa de la vida, donde él está inserto en su vida, que es también un hombre que trabaja y trabaja mucho, que enseña y que desde su aparentemente su soledad y su vida mística retirada es fecundísimo, porque va dando pie y lugar a lo que luego va a ser la institución teresiana. Estas mujeres, voy a repetir, que las conozco y las valoro muchísimo, que entregan su vida, que son a veces mujeres muy preparadas en la universidad, cuántas veces estando en Roma he tenido contacto con ellas, ¿no? Y que viven profundamente desde esa propia realidad del diálogo en la cultura, en el trabajo, en el mundo, pero son mujeres de una profunda vida de oración que aprendieron de un corazón contemplativo, de un sacerdote enamorado de su sacerdocio, enamorado de la Eucaristía, enamorado del Evangelio, enamorado de Jesús y sobre todo un hombre profundamente enraizado en la vida. Si algo no podemos decir nunca de Pedro Poveda es que pasase por esta vida de rositas y sin enterarse de ella. Él vivió y vivió porque lo padeció, vivió porque lo padeció y lo contempló, vivió, lo padeció y lo contempló y sobre todo lo oró para poder vivir una vida plenamente realizada en Cristo como sacerdote. Él fue sacerdote, víctima y altar. Las tres realidades que podemos decir que son propios del sacerdocio. Como sacerdote fue un gran pastor, como víctima murió mártir y se inmoló en el ara del altar tantas veces contemplando y tantas veces en una Eucaristía recogida y profundamente orante. Víctima y altar sobre todo. Fue desde el altar donde él vivía esa entrega y esa generosidad y siempre desde un servicio a los más pobres y humildes. Curioso que casi todos los místicos y los santos han sabido descubrir la presencia y la vivencia de Jesucristo en la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada, como hacemos este grupito que estamos ahora en este momento haciendo nuestra hora de adoración perpetua. Estamos aquí contemplando a Cristo y lo hemos comulgado y lo contemplamos y lo adoramos y lo celebramos vivo y resucitado, donde está vivo y resucitado. Pero es curioso que Él siempre nos lleva después al servicio de los más necesitados, los enfermos, las personas que viven solos, en soledad, aquellas personas que han vivido. Fijaros que nuestro mundo es un mundo de solitarios, es un mundo de hombres y mujeres que han hecho una acción por vivir solos. Antes nos sorprendía mucho cuando teníamos en casa 3 televisiones y cada una elegía la suya. Pero es que ahora tenemos 7 viviendo en casa, 5, y todos tienen su pantalla. Y no se relaciona ninguno con ninguno, todos tienen su pantalla, y no solo su televisión, sino su pantalla para estar unos a otros al margen. Más quizás, querido, hemos intentado estar más comunicados que nunca, pero más solos que nunca, porque nos falta quizás lo que Pedro Poveda sí tenía. San Pedro Poveda, por ese trato personal, íntimo con Cristo en la oración, en la Eucaristía, a través del Evangelio y la palabra de Dios, desde la vida, él tenía un profundo convencimiento de que es el contacto profundo con Jesucristo el que no nos deja nunca vivir en soledad. Cuántas veces he comentado aquí la famosa música de la película de Jesús, de Hermano Sol, Hermana Luna, de Zeffirelli, ¿no?
la música que es una preciosidad, una de las músicas más bonitas, de las películas más bellas, la música, pues la traducción que hicieron en italiano y con el cual termino y que puede aplicarse preciosamente a San Pedro Poveda es: dulce es sentir que no me encuentro solo, que formo parte de una inmensa vida. Dolce sentire, ¿no? Dulce sentir que no me encuentro solo, que formo parte de una inmensa vida. Esa inmensa vida la vivió en aquellos momentos complicados y difíciles Pedro Poveda, lo vivió unido a Jesucristo, y en esa unión con Jesucristo él fue realmente unido a María, nuestra Madre, la que vive ese carisma mariano de decir: hágase, saber estar junto a la cruz y entregar la vida como sacerdote, como víctima y como altar. Seguimos con el año dedicado a los sacerdotes y presentamos esta tarde a don Sergio Félix Gómez, nacido en octubre del año 1993, teniendo 30 años, natural del Portillo de Toledo, de la parroquia Nuestra Señora de la Paz. Estudió grado de arquitectura durante 2 años, hasta que el Señor le llamó a dejarlo todo por el año 2013, ingresando en el seminario en septiembre de ese año. Ordenado sacerdote el 7 de julio de 2019, 4 años y medio como sacerdote. Su cargo pastoral actual, desde el primer año de ordenación, es ser formador en el Seminario Menor de Toledo y tutor de los cursos 3º y 4º de la ESE. Este es su 5º curso. Escuchamos su testimonio. Con vuestra venia, oh soberano Maestro y Redentor,
querido señor arzobispo, don Francisco Cerro, primado de España, obispo de Toledo, y a todos los aquí presentes y los que nos seguís por Radio Televisión Diocesana de Toledo. Un saludo especial, la paz del Señor para todos vosotros. Muchas gracias, don Jesús, por esta presentación que me ha hecho y también por la invitación a dar mi testimonio en esta edición, en este programa de televisión, en el cual pues llega hasta muchas personas y sigue haciendo mucho bien actualmente. Dar testimonio de la vocación de uno mismo pues supone volver al amor primero, supone volver a la fuente y origen del por qué soy sacerdote hoy. Y es también motivo para agradecer a Dios y también para animar a que todos caigamos en la cuenta de que Dios tiene una llamada para cada uno de nosotros, de que Dios va haciendo su propia historia de amor con cada uno de nosotros, de que Dios nos ama infinito. Recuerdo que desde niño iba al colegio San José de Fuensalida, al lado de mi pueblo natural, de Portillo, y siempre me llamaba la atención una frase que había en latín. Yo no sabía qué era esa frase, pero ponía Deus Caritas es. Las hermanas del Sagrado Corazón de Jesús de Fuensalida la habían puesto por cada rincón del colegio. Y eso me llamó la atención. Entendí luego lo que significaba aquella frase, Dios es amor. Una frase que estuvo presente en mi vida siempre desde pequeño y que luego entendí cuando escuché la llamada del Señor, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, mostrarnos su amor, el amor que brota y emana de su corazón. Desde pequeño, y tengo que dar muchas gracias al Señor, pues en mi familia cristiana recibí los sacramentos y viví muy cerca del Señor. Con el testimonio de mis padres, de mi hermana, pues frecuentábamos la parroquia y sabíamos que lo primero siempre era el Señor, cuidar al Señor cada domingo. Y en esa educación que recibí en casa, como decía, también fue acompasada por la educación que recibí en el colegio. Y es algo fundamental, porque hoy en día además esto muchas veces decimos, bueno, que los niños vayan creciendo. Tengo que dar gracias al Señor porque mis padres desde el principio tuvieron claro lo importante, que tengan una educación cristiana. Es algo que me ayuda a forjarme y a ser lo que hoy soy. Por eso quiero agradecer ante el Señor hoy, aprovechar esta oportunidad para agradecer a mis padres, a Juan Carlos y Inmaculada, la formación que ellos me han dado y también el enseñarme a mirar a Jesús y a no quitar los ojos de Él nunca. Así crecí en mi parroquia, como la comunidad fundamental y de referencia en mi propia vida. Me confirmé y gracias a las hermanas caía en la cuenta de que eso no podía ser el último paso de mi vida. Me he confirmado y ahora qué después. Ellas nos dijeron, os invitamos a mí y a un grupo de amigos a que seáis catequistas de la parroquia. Y claro, un poco nos asustábamos porque teníamos solamente 15 años, bastante que se fiaron de nosotros, ¿no? Con 15 años para ser catequistas de los más pequeñitos de la parroquia. Pero gracias a ese testimonio, gracias a esa invitación, pues hoy estoy aquí, cerca del Señor. Porque eso nos llevó también a los amigos a decir, hay que hacer algo para acercar a los niños, acercar a los jóvenes y empezar a mirar al Señor y decir, ¿qué es lo que podemos hacer para acercarles? Y eso fue lo que poco a poco también el Señor fue haciendo en mi corazón, sembrar ese hambre de Dios y sembrar ese hambre de que los demás también conozcan más al Señor. Esto, junto con otro hecho, el ver a mi sacerdote en la parroquia, cómo se entregaba fielmente cada día y que sabía que lo primero era el Señor y que no se podía posponer, la misa de cada día a su hora, bien dicha, bien celebrada, la pasión también por acercarse a todos los que estaban alejados del Señor, por darse y entregarse en ellos, don Rafael, el cual Dios le tenga ante su presencia y le colme con gracia sus muchos años de entrega, hizo que también pusiera mis ojos en la figura del sacerdocio. Y ya desde pequeño me acuerdo que con 10 años le dije a mi madre, quiero ir al seminario menor. Mi madre la sirvió de excusa, el decir, pues no hay curso, no puedes entrar tan pequeño al seminario menor, porque entonces no había quinto de primaria, como ya tenemos actualmente en el seminario menor. Pero fueron pasando los años y eso seguía perseverando. Quiero ir el año que viene al seminario menor. Hasta que ya mi madre me dijo un día que eres muy pequeño para despegarte, para irte de casa tan pequeño.
Y bueno, puse como esos oídos, esos tapones en los oídos, de tal manera que fui creciendo, llegué a la adolescencia, como digo, cerca del Señor. Sí, estaba en las cosas de Dios, pero me faltaba algo. Empezaba a mirar hacia otro lado. Me acuerdo que un sacerdote me dijo, ¿no quieres ir al seminario? Le dije, no, yo de mayor quiero ser quiero ser arquitecto y tener una familia cristiana. Me decía, que no, hombre, el año que viene vente al seminario. Que no. Había puesto tapones a mis oídos. Me había empeñado en seguir por donde el mundo indicaba, el hacer mi propia vida, formar mi familia y tirar hacia adelante, sí, cerca del Señor, haciendo las cosas del Señor, pero sin contar con Él. Y así fue como empecé arquitectura, con 18 años, tras la JJ de Madrid, en el año 2011. Y bueno, pues también busqué mi grupo de referencia, la Pastoral Universitaria, donde permanecí unido y bueno, también compartí mi fe con otros jóvenes que también me ayudaron, pues luego, posteriormente, como indicaré, en mi discernimiento vocacional. Pero veía que no me satisfacía. Yo veía decir, sí, quiero ser padre de familia, arquitecto. Nos decían los profesores, un arquitecto tiene que entregar su vida por completo, día y noche, antes que a su mujer y a sus hijos, a empezar en la arquitectura. Y yo decía, mi vida tiene que ser algo más que eso. Mi vida no es solamente esto. Y así fue como pues, la providencia quiso que llegase a mi parroquia un sacerdote nuevo, don Rubén Carrasco, y como nos decía antes don Francisco, esa frase de San Pedro Poveda, de que Dios permite de que entremos muchas veces escuchando a los demás para salirnos con la nuestra, al final pues, para salirnos con la del Señor. Y esto fue lo que hizo mi sacerdote. Me dijo, bueno, ¿tú vas a la universidad todos los días? Le dije, sí. Me dijo, si quieres te acerco cada vez que vaya a dar clase a Toledo, al seminario, y así pues también te ahorras el autobús y no madrugas tanto. Bueno, pues muchas gracias. Pero no desaprovechó el camino. Un 9 de noviembre del año 2012 me preguntó en el coche, Sergio, ¿tú alguna vez te has preguntado si el Señor te puede llamar a ser sacerdote? Yo guardé silencio y no respondí. Y enseguidamente, para mí pasó casi un abismo, pero fue unos instantes después, me preguntó, ¿tú quieres ser feliz? Yo no sé si hablamos algo más después en el coche o no, porque esa pregunta caló hasta lo más fondo de mi alma, porque siempre estaba esa pregunta ahí, ¿y si Dios me quiere su sacerdote? Cuando conocí a una chica, ¿y si Dios me quiere su sacerdote? Y así fue como, pues escuchando lo que era el Adviento también, ¿no? El tiempo de preparación para acoger al Señor en nuestra propia vida y cómo la liturgia hace actual y quiere derramar el Señor su gracia sobre cada uno de nosotros, dije, pues voy a prepararme durante este tiempo de Adviento para acoger al Señor en mi corazón, en la pobreza de mi corazón, como esa gruta de Belén, donde no tengo nada que ofrecer y donde muchas veces tengo más, pues como mis bueyes y mis mulas, mis cabezonerías, y el Señor, pues Señor, mira mi pobreza. Me preparé durante Adviento, durante Navidad, con la esperanza de que el Señor hablara a mi corazón y de preguntarle, Señor, ¿qué quieres de mí? Estoy abierto a lo que tú quieras de mí. Pasó la Navidad y no pasó nada. Me acuerdo que mi felicitación de Navidad en aquel año era que el Señor nos muestre cuál es la verdadera luz ante tantas luces que brillan hoy en día. Expresaba lo que en mi corazón llevaba. Pero no perdí la esperanza. Dije, bueno, pues la octava de Navidad también es la fiesta de Navidad y por lo tanto el Señor también quiere derramar sus gracias. Voy a seguir esperando. Había terminado el Día de los Reyes, voy a seguir esperando y rezando en el Señor. Hasta que un día ya, estudiando historia de la arquitectura, me acuerdo perfectamente, incluso la hora, desesperado agarré la cruz y le dije, mira, Señor, si quieres que te siga o me muestras cuál es el camino, o yo no puedo vivir tampoco así, continuamente. Y en ese momento pasó como toda mi vida por un instante, mostrándome el amor que Dios me había tenido desde que nací hasta el momento actual. Incluso viendo como aquellos momentos también de cruz, de sufrimiento, el Señor los había permitido para enseñarme a amar de verdad. Incluso en ese mismo instante el Señor me ayudó y me enseñó a perdonar
a aquellos que consideraba mis peores enemigos, a quererles y amarles y a mirarles como el Señor les miraba. Fue un derrumbamiento total de mi propia vida. Y me acuerdo perfectamente que le dije: Señor, amor con amor se paga. Si tú me has mostrado este amor, aquí tienes también mi vida para dar el sí, para dar el paso hacia adelante. Aquí quiero ser, Señor, te digo, quiero ser tu sacerdote, entregar mi vida por ti para hacer llegar este amor a todas las almas, a todos los hombres. Y es entonces cuando también comprendí esa frase que desde pequeño había visto en el colegio: Deus caritas es, Dios es amor. El amor de Dios se ha mostrado y se ha derramado sobre cada uno de nosotros para que también lo demos a conocer a todos los hombres. Y también quiero agradecer, como no, a la Virgen María, porque aquel 9 de noviembre era el día de Nuestra Señora de la Almudena. Me di cuenta luego posteriormente. Yo devoción a la Virgen María no tenía mucha, la verdad. Yo era pues de la Hermandad de los Santos Mártires, San Combo y San Damián de Portillo, y era acérrimo, pues lo típico, ¿no? Las corazonerías que decía antes de niño. San Combo y San Damián y la Virgen de la Paz, nada. Pero me di cuenta en ese momento cómo la Virgen había estado desde el principio en mi vocación. Y cómo ella, incluso un 24 de enero, cuando tenía dudas de decir: ¿y cómo se voy a decir a mis padres?, empujando la carroza de la Virgen de Nuestra Señora de la Paz de Portillo de Toledo, entendí una cosa y la Virgen me dio esa luz de decir: tú me vas empujando a mí, pero yo te ayudaré y te empujaré a dar el paso hacia adelante. Y es precioso ver cómo María siempre está ahí, como la que nos lleva continuamente al Señor, como la que nos ayuda a perder los miedos, como la que nos ayuda a mirar al Señor y a decir: aquí está mi Hijo amado, que te lo doy, como hace el sacerdote continuamente, te lo entrego para que lo gustes, para que lo hagas vida misma. Y fue precioso porque además también pasó durante un buen tiempo, ¿no?, hasta el principio de mayo, el día 1 de mayo, el primer domingo de mayo, el Día de la Madre, que fue cuando se lo comunican a mis padres. Y ver también cómo ahí la Virgen María ayudó y allanó el camino. Me acuerdo que mi madre decía, después me regañará por haber dicho esto, ¿no? No sé si lloro por alegría o porque tengo miedo también a que el Señor pueda llamar a un hijo mío a que sea su sacerdote. Pero el Señor ha estado grande. Y ahí también hemos comprendido y vamos comprendiendo poco a poco que la vocación de uno mismo no es para uno, sino que es también para el bien de la Iglesia universal. Y que el Señor va ayudando también a los más cercanos y también a los más lejanos. Llevo, como decía don Jesús, 5 años ordenado. Este es mi 5º curso pastoral en el Seminario Menor. Y a los seminaristas les digo, yo soñaba con ser padre de familia numerosa, con ser arquitecto y tener una casa grande, vivir en el casco, que me encanta, el casco histórico de Toledo. Y el Señor me ha pagado eso con creces. Soy padre de familia numerosa, 47 seminaristas, gracias a Dios, que es una bendición del Seminario Menor de Toledo. Hay que rezar mucho para que el Señor siga bendiciendo con abundantes vocaciones. Vivo en el casco, en el Seminario Menor, que es una preciosidad, es lo de menos. Pero se lo cuento como anécdota. Muchas veces pensamos que por dar nuestro sí al Señor estamos diciendo otras no muchas cosas, y sin embargo el Señor nos bendice y nos paga con creces aquello que nosotros le entregamos al Señor y que se lo damos. Pedid al Señor para que siga habiendo muchos niños y jóvenes que sigan entregando su vida al Señor, que sigan también con generosidad sus pasos y que sigan encendiendo su corazón en el fuego del amor de Dios para dar el testimonio de Dios a todos los hombres. Un mundo sin Dios, decía San Juan Pablo II, es un mundo que se deshumaniza. Pues ojalá que pongamos al Señor en el centro. Ojalá que el fuego de estos jóvenes ayude a encender también el corazón de cada uno de nosotros. Y aquí también doy gracias al Señor, porque el testimonio de estos jóvenes, el testimonio de querer seguir al Señor hacia adelante, es un regalo que en mis jóvenes años de sacerdocio me ha querido dar. No soy merecedor de este gran regalo, de ser testigo predilecto de la obra de Dios en estos más pequeños. Pero el Señor, sin embargo, pues me ha concedido poder verlo de cerca. Por eso os pido vuestra oración, para que sigan perseverando, para que sigan mirando al Señor cada día y sobre todo, daros cuenta de una cosa. Muchas veces decimos, ¿y la oración de qué sirve? La oración sirve
para que muchas veces, cuando los hombres no sabemos ni qué hacer ya para ayudarles y que miren al Señor, la Virgen y el Señor Jesús, atraiga su mirada hacia ellos. Pues sigamos pidiendo para que el Señor siga bendiciendo a nuestra diócesis con muchas y abundantes vocaciones. Y a todos también os invito a que conozcáis el corazón de la diócesis, el Seminario Mayor y el Seminario Menor de nuestra diócesis, que es el corazón que late al unísono con los sentimientos de Cristo Jesús. Este corazón siempre permanece unido en el fuego del amor de Dios. Dios es amor y se ha querido derramar sobre cada uno de nosotros. Damos gracias a Sergio Félix por este fresco, precioso y bonito testimonio de su vida sacerdotal y de su entrega. Tú empeñado en ser arquitecto, y el arquitecto de tu propio destino es el arquitecto del mundo, es el Señor, es Dios mismo, que te ha dado esa oportunidad para estar ahora tú en el seminario también ayudando a formar a los más niños. Rezamos por ti, como no, rezamos por el seminario, por la obra que se te ha encomendado, para que haya muchas más y mejores vocaciones. Gracias por estar esta tarde con nosotros.